Betania, en el año 33 de nuestra era. Bajo el sol ardiente de Judea, una piedra rueda desde la entrada de una tumba excavada en la roca. El aire denso huele a mirra, a lino funerario, a muerte. Pero algo imposible está ocurriendo. Un hombre camina desde la oscuridad, envuelto en vendas blancas, manchadas de aceites sagrados, con los ojos abiertos pero distantes, como quien ha visto lo que ningún mortal debería ver. Su nombre es Lázaro, y acaba de regresar de un lugar del que nadie regresa. Los evangelios canónicos narran el milagro con asombro reverencial. Cuentan cómo Cristo le devolvió el aliento, cómo la multitud quedó paralizada ante el prodigio. Un silencio tan profundo como la tumba misma. Las escrituras callan sobre lo que pasó después, sobre los años que siguieron, sobre la mente de un hombre que conoció ambos lados del velo. ¿Qué se siente al volver? ¿Qué palabras pronunció Lázaro en las noches de Betania? ¿Y cómo murió la segunda vez aquel que ya había probado la muerte? Durante 2000 años, ese vacío ha resonado en las sombras de la historia sagrada. Pero existen otros textos, tradiciones susurradas en monasterios de Chipre y Egipto, relatos apócrifos que hablan de un Lázaro transformado, silencioso, perseguido, de una segunda muerte rodeada de misterio, de secretos que la Iglesia primitiva decidió no escribir, o que deliberadamente borró de la memoria colectiva. Esta noche cruzamos ese umbral. El Evangelio de Juan nos cuenta una historia que desafía toda lógica mortal. Un hombre llamado Lázaro, hermano de Marta y María, yace muerto durante días en una tumba sellada. El calor implacable de Judea ha comenzado su trabajo inevitable. La descomposición, ese proceso irreversible que devuelve la carne al polvo. Pero entonces llega Cristo, ordena retirar la piedra y pronuncia dos palabras que fracturan la realidad misma. Ven fuera. Y Lázaro camina desde la oscuridad, vivo, restaurado, imposible. El milagro más grande jamás registrado. Un hombre devuelto desde el territorio de los muertos. Pero aquí comienza el misterio que nos convoca esta noche, porque después de ese momento glorioso, después de ese prodigio que sacudió los cimientos de Betania y provocó que las autoridades judías planearan matar tanto a Cristo como al propio Lázaro, los evangelios guardan un silencio absoluto. No hay un solo versículo que nos diga qué pensaba Lázaro, qué recordaba del otro lado, cómo vivió sus años posteriores, o cuándo y cómo murió por segunda vez. Es como si la historia más extraordinaria, jamás vivida por un ser humano, simplemente se desvaneciera en las sombras, como si el hombre que conoció ambos lados del velo se convirtiera en un fantasma dentro de su propia narrativa sagrada. Este vacío no es casual, es deliberado, inquietante y cargado de significados que aún hoy susurran desde las páginas antiguas. Si has sentido alguna vez esa conexión inexplicable con historias que parecen tocar algo más profundo que la simple curiosidad, si te has preguntado qué secretos guardaban los textos que no llegaron a nosotros, te invito a suscribirte a este espacio. Aquí exploramos juntos los umbrales entre lo conocido y lo olvidado. Y si tienes experiencias propias sobre sueños reveladores, intuiciones sobre la muerte o preguntas que la religión tradicional no responde, compártelas en los comentarios. Tus palabras pueden iluminar caminos que otros también están buscando. Para comprender este silencio, debemos transportarnos a la Judea del siglo I. No la imagen idealizada de túnicas blancas y sermones pacíficos, sino la realidad cruda de una provincia romana en ebullición constante. El año 33 es un polvorín político. Los celotes conspiran contra Roma. Los fariseos vigilan cada transgresión de la ley mosaica. Los saduceos negocian poder con el invasor. Y el pueblo común vive aplastado entre la opresión imperial y la rigidez religiosa. En este contexto explosivo, un milagro de la magnitud de la resurrección de Lázaro no es solo un evento espiritual, es una bomba política que amenaza el frágil equilibrio de poder que mantiene a la nación al borde del abismo. El Evangelio de Juan menciona brevemente que los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos se apartaban y creían en Jesús por causa de él. Esta frase, aparentemente simple, revela la dimensión catastrófica del milagro.
Lázaro se ha convertido en evidencia viviente de un poder que supera todas las estructuras religiosas establecidas. Camina por las calles de Betania como prueba ambulante de que existe algo más allá del control sacerdotal, más allá de las leyes del templo, más allá incluso de la muerte misma. Cada persona que lo ve, que toca sus manos, que escucha su voz, se enfrenta a una pregunta demoledora. Si este hombre volvió de la muerte, entonces todo lo que creíamos saber sobre la vida, el más allá y el propósito de nuestra existencia debe ser reconsiderado desde cero. Pero entonces Cristo es crucificado. Los discípulos se dispersan aterrorizados. La comunidad cristiana primitiva entra en la clandestinidad, perseguida tanto por las autoridades judías como romanas. Y en este caos de supervivencia algo sucede con la memoria de Lázaro. Los evangelios se escriben décadas después de los hechos, en un proceso de selección cuidadosa donde cada palabra debe servir a un propósito teológico específico. Mateo, Marcos y Lucas, los evangelios sinópticos, ni siquiera mencionan la resurrección de Lázaro. Un silencio que resulta ensordecedor. El milagro más espectacular jamás realizado, omitido completamente de 3 narrativas evangélicas. Solo Juan, escribiendo en Éfeso cerca del año 90 de nuestra era, incluye el relato. Pero incluso él, después de narrar el prodigio, cierra la puerta sobre el destino posterior de su protagonista. Los estudiosos han propuesto múltiples teorías para explicar este vacío narrativo. Algunos sugieren protección deliberada. Si los primeros cristianos enfrentaban persecución sistemática, revelar el paradero o destino de Lázaro podría haberlo convertido en blanco permanente. Imagina ser el hombre que resucitó. Serías buscado por curiosos, escépticos que quieren interrogarte, autoridades que necesitan silenciarte, y místicos que creen que posees secretos sobre el más allá. Tu vida se convertiría en una exhibición constante, un circo involuntario donde cada mirada es una demanda de explicaciones imposibles. Quizás el silencio evangélico fue un acto de misericordia, un escudo de discreción que permitió a Lázaro vivir sus años restantes lejos del escrutinio público y la amenaza constante. Otros teólogos proponen una razón más profunda, casi filosófica. Los evangelios no son biografías modernas diseñadas para satisfacer nuestra curiosidad histórica. Son testimonios teológicos con un propósito específico: proclamar que Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios, y que creer en Él otorga vida eterna. Desde esta perspectiva, lo que le sucedió a Lázaro después carece de relevancia doctrinal. El milagro cumplió su función: demostrar el poder de Cristo sobre la muerte. El destino posterior de Lázaro, su vida cotidiana, sus pensamientos nocturnos, su segunda muerte, todo eso pertenece al ámbito de lo humano, no de lo divino. Y los evangelios estaban escribiendo sobre lo divino manifestándose en la historia, no sobre las consecuencias psicológicas de experimentar un milagro. Pero existe una tercera posibilidad, más inquietante. Quizás había algo en la experiencia de Lázaro, algo que vio o aprendió del otro lado, que la iglesia primitiva consideró peligroso para compartir. Las primeras comunidades cristianas luchaban por definir su doctrina en medio de herejías, gnosticismos y especulaciones místicas que amenazaban con fragmentar el mensaje central. Si Lázaro regresó con conocimientos sobre el más allá que contradecían o complicaban la enseñanza oficial sobre la muerte, la resurrección y el juicio final, entonces su testimonio representaba un problema teológico que era más seguro simplemente omitir, el silencio como censura protectora, como decisión de preservar la pureza doctrinal, sacrificando la curiosidad histórica. Lo fascinante es que este vacío ha generado exactamente lo opuesto a lo que pretendía. En lugar de olvidar a Lázaro, la humanidad ha pasado 2000 años obsesionada con él. Filósofos, poetas, místicos, escépticos han proyectado sus propias preguntas existenciales sobre esta figura silenciosa. ¿Qué significa volver de la muerte? ¿Qué se siente al morir 2 veces? Si el alma recuerda su tránsito, si la segunda vida es diferente de la primera,
si Lázaro sonreía o lloraba, si hablaba del otro lado o guardaba silencio absoluto, si agradecía su regreso o maldecía secretamente haber sido arrancado de la paz eterna. El silencio de los evangelios se ha convertido en el lienzo donde cada generación pinta sus propios terrores y esperanzas sobre la muerte. Y entonces, en las bibliotecas polvorientas de monasterios antiguos, en las cuevas de Nag Hammadi, en los manuscritos coptos de Egipto, comenzaron a aparecer otros textos, relatos que los padres de la Iglesia no incluyeron en el canon oficial, historias sobre Lázaro que circulaban en las comunidades cristianas periféricas, lejos de Roma y Constantinopla, tradiciones orales preservadas en Chipre, en las montañas de Armenia, en las iglesias etíopes. Estos textos apócrifos no tienen la autoridad de los evangelios canónicos, pero contienen algo igualmente valioso: el hambre humana por completar la historia, por llenar el vacío, por darle voz al hombre que caminó entre mundos. Y lo que narran es tan perturbador como fascinante, tanto que merece un capítulo entero para explorar sus sombras. La tradición más antigua y persistente sobre el destino de Lázaro proviene de la isla de Chipre, donde la Iglesia ortodoxa ha preservado durante 2000 años una narrativa que los evangelios canónicos jamás mencionaron. Según estos relatos, después de la crucifixión de Cristo y ante la creciente persecución en Judea, Lázaro no tuvo más opción que huir. Junto con sus hermanas Marta y María, abordó una embarcación frágil que los llevó a través del Mediterráneo oriental, buscando refugio en tierras donde las autoridades judías no pudieran alcanzarlos. La travesía fue peligrosa, las olas amenazaban con devorar la nave, pero finalmente llegaron a las costas de Kition, la antigua ciudad que hoy conocemos como Larnaca. Allí, en esa tierra extranjera bajo el sol chipriota, Lázaro comenzó su segunda vida lejos de Betania, lejos de la tumba que una vez lo contuvo. Los textos chipriotas cuentan que Lázaro no llegó como un refugiado anónimo, sino como una leyenda viviente. Los rumores de su resurrección ya habían viajado a través de las rutas comerciales marítimas, susurrados en los puertos por marineros que transportaban no solo mercancías, sino también historias imposibles. Cuando los primeros cristianos de Chipre supieron que el hombre que había vuelto de la muerte estaba entre ellos, algo extraordinario sucedió. Los apóstoles, aún dispersos pero organizándose, tomaron una decisión sin precedentes. Ordenaron a Lázaro como obispo de Kitión. Un hombre que había conocido la muerte se convertiría en pastor de almas, en guardián de una comunidad que apenas comenzaba a comprender qué significaba seguir a un Cristo crucificado. La ironía es profunda y deliberada. ¿Quién mejor para hablar sobre la vida eterna que aquel que experimentó su opuesto absoluto? Pero aquí los relatos se vuelven inquietantes, de maneras que ningún texto canónico se atrevió a explorar. Los manuscritos coptos del siglo IV y V, descubiertos en 1900 en estos monasterios egipcios, narran algo que desafía nuestra imagen tradicional de la resurrección como restauración perfecta. Según estas fuentes, Lázaro nunca volvió a sonreír después de regresar de la tumba. Durante los 30 años que vivió en Chipre como obispo, su rostro permaneció en una expresión de solemnidad absoluta, casi de tristeza infinita. Solo una vez, cuentan las leyendas, alguien lo vio esbozar algo parecido a una sonrisa, cuando observó a un ladrón robando una vasija de cerámica en el mercado. Y sus únicas palabras fueron: «El polvo roba al polvo». Como si la experiencia de morir lo hubiera despojado de toda capacidad para tomarse en serio las preocupaciones mortales, los deseos materiales, las pequeñas tragedias que consumen nuestras vidas diarias. Esta transformación psicológica de Lázaro se convierte en el centro de múltiples textos apócrifos. El llamado Evangelio de Bartolomé, un texto gnóstico rechazado por la Iglesia primitiva, contiene pasajes donde los discípulos le preguntan directamente a Lázaro qué vio del otro lado. Su respuesta, según este manuscrito, es críptica y aterradora. Vi las almas en tránsito, algunas ascendiendo hacia una luz que no tiene nombre, otras descendiendo hacia sombras que devoran la memoria. Vi el peso de cada acción humana manifestado en forma visible,
y comprendí que nada de lo que hacemos queda sin consecuencia eterna. El silencio posterior de los evangelios canónicos ante estas revelaciones cobra sentido cuando entendemos el contexto. La Iglesia primitiva estaba luchando contra doctrinas gnósticas que prometían conocimiento secreto del más allá. Un Lázaro hablando abiertamente sobre la geografía del reino de los muertos representaba un peligro doctrinal que era más seguro silenciar que intentar controlar. Si estas historias resuenan contigo, si sientes que hay preguntas sobre la muerte, la consciencia y lo que viene después que nadie responde satisfactoriamente, te invito a que compartas tus propias reflexiones en los comentarios. ¿Has tenido experiencias cercanas a la muerte? ¿Sueños que parecían mostrar algo más allá del velo? ¿Intuiciones sobre la naturaleza de la consciencia que la ciencia moderna no puede explicar? Este espacio existe para explorar juntos esos umbrales. Y si encuentras valor en estas investigaciones, suscríbete para continuar este viaje hacia los secretos que las instituciones prefirieron olvidar. La tradición armenia preserva otra versión fascinante del destino de Lázaro. Según manuscritos guardados en el monasterio de Echmiadzin, Lázaro pasó sus últimos años en un estado de contemplación silenciosa casi absoluta. Hablaba solo cuando era estrictamente necesario para sus deberes como obispo, pero el resto, del tiempo permanecía en un silencio que los monjes describieron como más profundo que el silencio ordinario. No era la ausencia de palabras, sino la presencia de algo más. Como si Lázaro habitara simultáneamente dos realidades, con un pie en el mundo de los vivos y otro aún anclado en el territorio de las sombras. Los fieles venían de toda la isla para verlo, para tocarlo, para confirmar que el milagro era real. Pero pocos se atrevían a mirarlo directamente a los ojos, porque en esa mirada, según cuentan las crónicas, había algo que no pertenecía completamente a este mundo. Un conocimiento que pesaba como piedras en el alma de quien lo percibía. Los textos etíopes añaden otra capa a la narrativa. El Kebra Nagast, la gloria de los reyes, menciona brevemente a Lázaro en un contexto que conecta su resurrección con tradiciones mucho más antiguas sobre el viaje del alma. Según esta fuente, Lázaro no era simplemente un hombre que volvió de la muerte, sino alguien que cumplió un propósito específico: servir como puente entre dos estados de existencia, como testimonio viviente de que la barrera entre la vida y la muerte es más permeable de lo que las instituciones religiosas admiten. Esta interpretación transforma el milagro en algo más inquietante y menos reconfortante. No es solo que Cristo pueda devolver la vida, sino que existe un umbral que ciertos seres humanos están destinados a cruzar en ambas direcciones, portando conocimientos que alteran fundamentalmente su naturaleza. Pero todos estos textos coinciden en un punto crucial: la segunda muerte de Lázaro. Ninguna fuente afirma que vivió indefinidamente. A pesar de haber sido devuelto de la muerte por el poder divino mismo, Lázaro eventualmente murió de nuevo. Los relatos chipriotas fijan su segunda muerte aproximadamente en el año 63 de nuestra era, 30 años después de su resurrección. Fue enterrado en Kition, y sobre su tumba se construyó primero una pequeña capilla, luego una iglesia más grande y finalmente la imponente iglesia de San Lázaro, que aún hoy se alza en Larnaca. Pero aquí surge la pregunta que ha obsesionado a teólogos y místicos durante siglos. Si Cristo tenía el poder de devolverlo a la vida una vez, ¿por qué permitió que muriera de nuevo? ¿Por qué no otorgarle la inmortalidad? ¿O acaso la resurrección de Lázaro nunca pretendió ser permanente, sino solo un aplazamiento temporal, una demostración de poder con fecha de caducidad? La respuesta más perturbadora proviene de los textos gnósticos sirios. Según estos manuscritos, Lázaro pidió morir de nuevo. Después de 3 décadas viviendo con el conocimiento del más allá, después de años sintiendo que no pertenecía completamente a ninguno de los dos mundos, Lázaro supuestamente oró pidiendo el regreso final. Los textos describen sus últimas palabras como una súplica de liberación. He cumplido mi propósito como testimonio. Ahora déjame regresar a donde pertenezco. Esta versión transforma toda la narrativa en algo mucho más complejo que un simple milagro.
se convierte en una meditación sobre el costo psicológico de lo sobrenatural, sobre cómo ciertos conocimientos son demasiado pesados para que un alma mortal los cargue indefinidamente. Lázaro no murió porque el poder de Cristo se agotara, sino porque él mismo necesitaba terminar la existencia intermedia que se había convertido su vida. La tradición bizantina preserva un detalle final que conecta todos estos hilos. En los iconos ortodoxos, Lázaro siempre es representado con vendas funerarias parcialmente visibles bajo sus vestimentas episcopales. No importa cuántos años vivió después de la resurrección, no importa cuántas almas guió como obispo, nunca pudo desprenderse completamente de su identidad como el hombre que volvió de la tumba. Las vendas son tanto literales como metafóricas. Un recordatorio permanente de que había cruzado un umbral que no se cruza dos veces sin consecuencias eternas. Y cuando finalmente llegó su segunda muerte, según cuentan las crónicas, su cuerpo fue encontrado en la misma posición en que lo hallaron la primera vez en Betania, acostado con las manos cruzadas sobre el pecho, en paz absoluta, como si finalmente, después de 3 décadas de existencia dividida, hubiera encontrado el descanso que la primera resurrección le había negado. Lo que estos textos apócrifos revelan no son hechos históricos verificables, sino algo quizás más valioso: la necesidad humana de completar historias que las Escrituras dejaron abiertas. El silencio de los evangelios sobre el destino de Lázaro creó un vacío que 2000 años de imaginación teológica han intentado llenar. Y en ese proceso hemos proyectado nuestros propios miedos y esperanzas sobre la muerte, la consciencia y lo que significa ser devuelto de un lugar del que no se regresa. Lázaro se ha convertido en espejo de nuestras preguntas más profundas. ¿Qué hay después, si el alma recuerda, si volver es una bendición o una maldición, y si acaso la muerte no es el final que tememos, sino el destino que, en el fondo de nuestra psique ancestral, anhelamos secretamente? Esta noche hemos explorado los susurros de textos olvidados. Mañana tú decides qué hacer con estos conocimientos prohibidos que las instituciones prefirieron enterrar.